Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Me escuchas? Sí, bastante bien, Ah, perfectamente. ok, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Aquí listos pues para lo que se requiera. Claro que sí, no, bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Estaba como que haciendo un preámbulo, una mención acerca de ti justamente. En principio, nuevamente, agradecerte por haber aceptado la invitación. Nosotros, como una empresa consultora, Asesoría Total Fitness, lo que hacemos es capacitación y gestión para gimnasios y lo que buscamos es, con estos jueves de alto valor, como lo menciono, es poder llevar un contenido hacia la industria con gente con experiencia, como es tu caso, en donde podamos eh, dar temas, pero así, a la yugular, temas que puedan servir y puedan ser de mucha relevancia, gente que pueda llevarse apuntado algo, o que abramos un poquito esa forma de pensar en alguno de los casos y que pues podamos conversar y compartir un poquito de experiencias. ¿Qué tal? En tu caso, ¿qué tal, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde estás? Ahora mismo estoy tomando un café en el Hotel Pullman, trabajando en presupuestos del año 2024, con una agenda bastante apretada, pero aquí siempre con la mejor disposición para que la industria siga creciendo y que todos sigamos llenarnos de información. De hecho, el día sábado, pasado mañana, tenemos Mercado Fitness en Perú. Esperamos verlos a todos allí conectados. De hecho, es de gran valor para que la industria se siga profesionalizando. Esperamos a dueños de gimnasios, a personas del sector, grandes consultores y especialmente que son jornadas de networking para que podamos seguir conversando y ampliando nuestras redes. Sí, es correcto. El día sábado, pues, ¿no? Desde las 8:15 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, sí, es Así correcto. es. Mercado Fitness, y ya lo saben, es una vez al año que se realizan normalmente estos eventos, así que en definitiva no deben de perdérselo. Pueden escribirte, supongo, en tus redes para poder tener un poco más de alcance, y si no, pues también contactarme, yo también les puedo ayudar en poder tener el contacto para ello. Pero bien, Enrique, entonces vamos con el tema de lo que quería conversar el día de hoy contigo, que en este caso especial es sobre cómo poder, cuál sería el camino más correcto para poder buscar la rentabilidad de tu negocio fitness. ¿Cómo poder hacer un poco más rentable este negocio fitness? Y con ello, pues, yo que soy dirigido, especializado exclusivamente para la parte de la zona comercial de un gimnasio, yo, por ejemplo, ahí te diría cómo poder ver la forma de generar ciertas estrategias donde volvamos mucho más potente el área comercial. A ver. Ahorita creo que ahí se le ha ido la señal a Enrique, pero entonces vamos avanzando con ello. Nosotros queremos ver o entender ciertas estrategias que nos permitan poder generar mucho más potencia en esta zona comercial. Esto en verdad va por ciertos principios básicos. El área comercial o la parte comercial del gimnasio va a generar una fuerza o una potencia siempre y cuando existan métodos y metodologías de trabajo. Estos métodos y metodología, permítame. Se le fue la señal, sí, se le fue la señal, pero no, ahí ahorita justo estoy viendo ya la invitación nuevamente que me está enviando. Vamos a ver, vamos a esperar a ver para que pueda conectarse. Hola. A ver, vamos a esperar. Ahorita seguramente se conecta nuevamente. Enrique mencionó de que estaba justamente en un hotel, por ahí como que cayó quizá en una zona donde no le agarró bien la cobertura. Pero igual, empezando con este tema de las estrategias para poder potenciar el área de ventas, todas estas cosas van a suceder cuando nosotros vamos a poder identificar los procesos y los métodos que nuestra área comercial debe de seguir. A ver, vamos a ver. Ahorita me acaban de mandar la invitación.
No sé si es de Enrique. Es un trabajo en conjunto. Sí, sí, claro, Luis, es un trabajo en conjunto. Ahora, todas las áreas deben de fusionarse. Enrique, Enrique, hola, Enrique, Enrique. A ver, una invitación a ver para Enrique. Volví. Ahí está. Sí, sí, ¿me escucha bien? Sí, ahora sí. Ah, bueno, ya ahora sí, perfecto. Ah, bueno, cosas de la virtualidad. Listo. Pero bien, Listo. justo, Estábamos en la primera pregunta. sí, 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 correcto. Justo estaba mencionando acerca de qué cosa es aquella estrategia o esa forma que debemos de seguir o mantener para poder tener claramente un equipo comercial muy potente. Ok, de hecho, algo muy importante que tenemos que realizar para que tengamos un equipo comercial muy potente y de hecho, creería que cualquier tipo de equipo, ¿sí? Es lo fundamental, es primero las bases de la confianza. Nosotros necesitamos generar o crear equipos que nos brinden a nosotros la confianza para poder llegar a los equipos que nos trazamos inicialmente. Puntualmente, cuando hablamos de un equipo comercial, necesitamos las personas que estén número uno con las habilidades o capacidades que tenemos que tienen que tener básicas. Lo segundo es que sean personas responsables e idóneas desde el parte de las competencias. Y lo tercero, desde la productividad. Significa que nosotros tenemos que entrenar a las personas para que básicamente generen la productividad que requerimos en el día a día y que lleguemos a las metas comerciales que les trazamos. En función a eso, pues lo que yo creo es que sí es ideal, es idóneo, número uno, trazar los, eh, los perfiles, ¿sí? Los perfiles que requerimos de cada una de las personas según sea nuestro negocio. Y número dos, que a partir de ello, pues funcionalmente, como estamos hablando del negocio, yo creo que hay alguien que se escucha como por allí comiendo, no sé quién será, se escucha como alguien Sí, con el sí, yo plato, también está escucho como eso. extraño, ¿no? Y, y yo dije algo que se está acoplando conmigo, pero es más, puse silencio a mi transmisión y Sí, aún así yo también escucho ese platito de alguien comiendo. Pensé que era alguien al lado tuyo. no, Bueno, no, hay una no, 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 no. tercera persona acá conectada que no sé quién es, no sé. Bueno, bueno, como Bueno, dije hace un rato, cosas de la virtualidad. sí, entonces, finalmente lo importante es que la persona sea, pues número uno, que la consigamos una persona idónea, que tengamos los perfiles bien creados y que finalmente nos encarguemos de hacer el acompañamiento para que busquemos y encontremos los resultados que necesitamos en seguimiento comercial, como decía, diariamente de metas que nos den un cumplimiento por metas parciales del día a día, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral y anual, ¿sí? En función a eso, pues lo importante es que la gente esté bien preparada, que la gente sea la que nosotros esperamos y que de acuerdo a ello, pues alcancemos los objetivos. Eso empieza desde la correcta selección del personal. Si no tenemos definido el perfil de la persona y no tenemos definido el seguimiento para ello, pues difícilmente vamos a lograr que sean los resultados que queremos. Y ojo con esto, Enrique, tú por ejemplo mencionas sobre el tema de la formación, y eso es algo que yo por ejemplo, lo hablo, lo refuerzo, lo menciono, lo repito muchísimas veces, cada vez que me toca llegar a un gimnasio nuevo, alguna formación, alguna capacitación, algo que voy a realizar en algún lugar, sea acá en Lima, sea en provincia, sea para donde sea, la mayor deficiencia es que hoy en día no se busca la profesionalización del equipo comercial. Y es que justamente los equipos comerciales normalmente se basan en función a temas empíricos. Oye, yo tengo cierta experiencia en algo y vendí tal producto, tal servicio en otro lado,
y ahora tengo la oportunidad de trabajar en el área de ventas de aquí y listo. Entonces, pasa, como dice, por ejemplo, también acá un amigo Luis Escate, que llegan a un lugar, a un gimnasio, y no todos los gimnasios son iguales, no todos los gimnasios ofrecen lo mismo. Y si es que es parecido, igual tienes que identificar tu oferta de valor. Entonces, uno, el vendedor no necesariamente va a tener que saberlo todo, o es más, ni siquiera cae sobre su responsabilidad que él tenga que aprender y saber las cosas. Yo siempre voy a decir de que los líderes, las cabezas de los gimnasios, de las empresas, sea chiquito, sea cadena, son los encargados de poder mantener un plan de capacitaciones para su personal. Y ojo con esto, un plan de capacitaciones, porque o sea, las personas de un gimnasio, sea de ventas, entrenadores, recepción, mantenimiento o profesores de aeróbicos, quienes fueran, permanentemente tienen que estarse capacitando y actualizándose, porque el mercado no es lo mismo de hace un año, de hace 5, de hace 10. Entonces, en definitiva, no podemos tratar al público de la misma forma como lo tratábamos hace un año atrás. Entonces, las técnicas tampoco son las mismas de hace un año atrás. Hoy en día el comprador es mucho más vivo. La virtualidad y las redes sociales también nos permite poder tener gente más diestra en el asunto. Así Entonces, es. claro, De lo hecho, que tú dices es cierto. algo que creo y que es importante es que cuando contratamos personal, cualquier tipo de personal, es responsabilidad nuestra hacer y asegurar que el seguimiento se dé tanto en el seguimiento de los indicadores de negocio como en la formación constante de la persona. ¿Por qué? Porque si nosotros pretendemos que los colaboradores tengan un performance idóneo, siendo que los mercados van cambiando en el día a día, pues no sería responsable de nuestra parte dejar que las personas vayan andando sueltas si no les damos los insumos para que sigan mejorando. Algunos dirán, pero es responsabilidad propia. Sí y no, es una responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque nosotros, si somos los dueños del negocio, somos profesionales en formación, o si somos administradores, o si somos entrenadores, instructores, estamos en búsqueda de generar nuestro propio negocio, pues lo ideal es que nosotros mismos nos encarguemos de que acompañemos al personal a que crezca de la mano que crece el negocio. Si las personas no crecen, nuestro negocio no va a crecer. Si nosotros no cuidamos a las personas no van a cuidar a nuestros clientes. Es así de sencillo. Sí, sí, en definitiva. Y es que, como decía hace un momento, yo creo que mucha de esta responsabilidad, bueno, por no decir toda, pero mucha de esta responsabilidad cae sobre la administración de los gimnasios. O sea, me pasa ahora que yo me relaciono con varias marcas o varios lugares en donde veo administradores o responsables de gimnasios, que ojo que no es malo, pero veo casos de gente que ha estudiado administración, que ha estudiado marketing y que están administrando un gimnasio, pero yo creo que tienen que buscar poder empaparse y poder conocer un poco más acerca de la industria. O sea, en definitiva, un administrador hotelero va a llegar a una administración financiera y seguramente no va a estar en su hábitat. Entonces, un administrador de empresas, claro, tiene toda la teoría y bien, pero en la práctica, ¿cómo yo lidero equipos comerciales? ¿Cómo yo veo que las cosas funcionan? Entonces, te lanzo la siguiente, Enrique. ¿Cómo podríamos garantizar, qué podríamos decirle, mencionarle a los líderes, administradores de gimnasios, que qué deban de tener para que la sostenibilidad administrativa de su gimnasio sea lo más eficiente posible? Depende. De hecho, algo importante es que la eficiencia administrativa tiene que entenderse como un punto de soporte de la operación. ¿Qué significa? Que si la operación no existe, la administración desaparece. Es decir, que lo primario es que tenemos que entender que la administración se debe al servicio de la operación, con lo cual desde el CEO o el gerente general o el manager de la administración tiene que comprender y entender que está al servicio de la parte operativa, con lo cual todo el insumo que hace esa operación, es decir, todo lo que está en el front del negocio,
pues tiene que ser soportado por ese back de la administración. Entonces, eso es lo principal. Tenemos que entender que hay unos ratios de eficiencia donde cada uno por negocio tiene que definir cuáles son esos lineamientos y qué porcentaje de participación de los costos debe representar la administración de cara a la operación. Por ejemplo, yo sé que yo genero unos ingresos o unos costos por la parte operativa y deberíamos representar de ese costo cierto porcentaje solamente para la administración, con lo cual la eficiencia en costos o la eficiencia, digamos que la eficiencia del negocio parte de, dicho desde ese ratio que yo definí para mi negocio, ¿sí? Entonces, de hecho, va por dos cosas. Va primero, pues por el tema desde la eficiencia en costos para la productividad y número dos, desde la eficiencia en el soporte del día a día operativo que le tengo que dar yo a esa operación que está al frente y cómo se hace el balance entre el front y el back. Es así. Por ejemplo, aquí veo también dentro de los comentarios, dentro del chat, veo que Rodolfo Caldero dice, lamentablemente no todos los gimnasios se preocupan en las capacitaciones del personal. Y por ahí también veo que Luis Escate habla de la línea de carrera. Dos temas muy ciertos, ¿no? Eh, este mundo de gimnasios normalmente es llevado hacia un costado, llevado hacia un lado acá en la sociedad. Es más, post pandemia nos vieron a la par como un casino, como un teatro, como un lugar de entretenimiento, ¿no? No como un lugar de salud. Y es que sí es cierto, hay creo que ciertas estructuras en la industria en donde un vendedor entra como vendedor a un gimnasio y sabe y cree que ahí va a morir como vendedor. O sea, no hay una forma de escalamientos, en algunos casos, de poder ser supervisor, manager, no sé, o jefe de operaciones, lo que fuera. Y es que no existen encargaturas y hoy en día cada vez menos. Ahora, eso también por un lado también lo lleva al hecho de que la carga administrativa que antes existía en las cadenas de gimnasios, donde habían muchas líneas de mando o muchas cabezas, también ha cambiado hoy en día. Por ejemplo, para Bodytech, que tú trabajas, Enrique, hoy en día se sigue manteniendo así lo Sin la mismo H, sin donde... la H. La Ah, H no se pronuncia. ah, bueno, Bodytech. Bodytech. En Bodytech, de hecho, cambiamos mucho después de la pandemia y de hecho siempre estamos buscando la eficiencia en todo el negocio. Y efectivamente sí, después de la pandemia cambiamos bruscamente, como todos los negocios. Si tú te das cuenta, antes de pandemia éramos 1.830 gimnasios en el Perú. Después de ello, se contaban, cuando hablábamos del gremio de gimnasios y la Asociación de Gimnasios del Perú, hablábamos de un 30% de gimnasios que cerraban. Y a raíz de ello, quienes pudimos mantenernos, fue a raíz del control de la eficiencia de los costos. ¿Qué significa ello? Que era o bien por estos créditos que se daban de reactiva y demás, quienes pudieron activarse, algunas otras compañías que tenían un soporte financiero más grande, pero otras como quizá como Bodytech, que tenía que con sus propios recursos que sostenerse o autosostenerse, pues fue un poco más complejo y a raíz de ello lo que tuvimos que hacer fue una reingeniería al interior partiendo desde la parte administrativa. Y vuelvo al punto anterior. Si no tienes una parte operativa que esté funcionando, pues definitivamente no vas a poder tener una administración que dé soporte, con lo cual tuvimos una operación, una oficina administrativa más liviana, ¿sí? De hecho, y una operación también muy, muy liviana, teniendo en cuenta que estábamos en una zona de austeridad y que tenemos que cuidar los costos y lo poco de los ingresos después del ejercicio del 20, pues claramente no eran lo suficientes. Entonces, eso nos ayudó para que el año 21 y el año 22 pudiéramos que con ese aprendizaje que nos dejó el control austero de los costos, pues generáramos unos márgenes de EBITDA o márgenes de utilidad operativa mejores que los que teníamos antes en el año 2019 y 2018, por ejemplo. Entonces, eso es un tema también interesante, que es parte de la conversación que tenemos el día sábado en Mercado Fitness. Es un poco mi especialidad, que es el control de costos, y es donde vamos a ver
en qué puntos críticos están las fugas del dinero en el club o en el gimnasio, ¿sí? Ujú. Un poco esto, tenemos que estar más atentos a que los aires acondicionados estén apagados, estamos más atentos a que las clases grupales realmente tengan un número mínimo de participantes para que no sean una pérdida, estamos más atentos a que tengo, dependiendo de mi operación, o a mi almacenamiento, que es cuántas personas en el momento tengo en las horas de calor del club entrenando, tantos entrenadores en la planta, o si ya es mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ello, efectivamente, como tú mencionas, es que tenemos que hacer un ejercicio para controlar costos y mejorar eficiencias. Y justo este es el tema de lo que estamos mostrando el día de hoy, cómo poder rentabilizar. Pero ojo, tú dices algo y me quedo con esa frasecita, y para que también la gente que está conectada o lo vea después también pueda estar con ello. Estar atentos. El líder o administrador de un gimnasio es aquella persona que está justamente eso, atento a cada cosa que sucede en sus instalaciones, en lo que pasa en el día a día. O sea, veo casos donde hay no sé, algo muy absurdo de repente, no sé, un espejo roto, quiñadito en un lado, y eso mismo no está reportado, no está solucionado, y pasó un mes y sigue igual. Y tú le preguntas y la gente, pues, creo que sí. No lo sabe, no Es mapea otro las tema. cosas, y no está atento a las cosas que suceden. Ahora, eso no es un tema de un gasto, entiendo que no va por la parte de costos, pero me quedo con esa frase de Sí, no. el estar atentos. Sí, no, y te voy a decir por qué. Porque el hecho de tener el espejo roto, o puedo dar otros ejemplos, la grifería dañada, el piso en mal estado, el piso del salón de actividades de múltiples, el profesor que no llega, etcétera, y todas estas cosas que están asociadas a la mala experiencia, hacen que se active un indicador de la industria que nosotros llamamos en la tasa de deserción. Nosotros estamos acostumbrados a medir muy bien la retención, es cuánta gente nos llega y nos queda en la compañía. Sin embargo, nosotros efectivamente en Bodytech somos un poco más ácidos, y medimos qué cantidad de personas dejan de asistir. Le llamamos el churn rate. ¿Sí? Ese churn, lo deletreo CHURN, ¿sí? El churn, que es la tasa de deserción de cuántas personas cerramos el mes y con cuántas iniciamos, es el indicador clave que hace claro cuántas personas quieren estar con nosotros asociados al servicio y la experiencia. Con lo cual, si yo pierdo una persona, dejo de percibir el ingreso de ese participante. Como dice Luis, incluye en la retención, sí, a la inversa. Es decir, yo no mido retención, yo no mido cuánta gente mantengo, yo mido cuánta gente se me va y por qué se va. Me interesa más saber por qué te vas a darme palmadas en la espalda diciendo, qué chévere, este mes mantuve a un tanto por ciento de mis participantes, que es realmente el punto del problema, es por qué la gente se está yendo. Más aún cuando sabemos que el mercado de gimnasios está creciendo a raíz del efecto, como tú decías, post-pandémico, donde el participante se da cuenta que hacer actividad física genera salud, y que con lo cual todas las actividades o todo lo que recrudeció la COVID, pues hizo que los síntomas fueran más críticos. Entonces, en función a ello, hacer ejercicio genera salud. Y ya el concepto de cara al gobierno, que nos saquen de la bolsa del entretenimiento y que estemos al lado de los bares y de las discotecas, es otra conversación. Pero el consumidor sí entiende ya que hacer ejercicio genera salud, y con lo cual el hacer actividad física, deporte, recreación, ejercicio, cualquiera de ellos, que claramente son distintos, pero cualquiera de ellos fortalece el sistema inmune. Es cuando entonces los operadores de gimnasios tienen que entender que mejorar la oferta de valor o mejorar la prestación del servicio y la experiencia es vital. Pues sí, mira, y con ello también me pasó una siguiente, ya desde hace 3 semanas que vengo teniendo este tipo de reuniones.
tuve justo estas dos últimas han sido con personas que han estado en gerencias de gimnasio. Estuve con el actual gerente de B2. Estuve la semana pasada con alguien que estuvo gerenciando Golds en esta época y hoy contigo. Y me interesa mucho también que la gente pueda entender algo, esta visión de esta pregunta. O sea, ¿en qué debo de preocuparme entonces para poder posicionar mi marca? O sea, que la gente recuerde mi marca. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago como administrador, Qué buena como pregunta. cabeza de gimnasio? De hecho, depende mucho del concepto que tú tengas. El hecho del posicionamiento de la marca depende mucho de la oferta de valor que tú tengas para el mercado. Cada uno es distinto y por ello es que la ley de oferta y demanda funciona, con lo cual depende de lo que tú quieras diferenciar para que el posicionamiento se brinde. Es decir, si yo voy a un club donde su oferta de valores, quiero ser el gimnasio más económico, más barato de la región y de esa función el más simple en cuanto a acceso y ofrezco y cumplo con ello, está bien. Ese es mi posicionamiento y de acuerdo a ello es como genero mis planes de trabajo. Luego, si yo tengo un club donde dice yo quiero convertirme solamente en el top, en el high end de los gimnasios o de los o de este nicho específico a este sector donde encuentran las mejores clases de ciclismo, entonces me convierto en un boutique donde mi posicionamiento va específicamente hacia ese sector, hacia el nivel socioeconómico y hacia esa zona específica y genero porque estoy cumpliendo mi oferta de valor. Sin embargo, por otro lado, en contraposición, si yo realmente no cumplo con la entrega de mi oferta de valor, el posicionamiento va a ser casi que nulo porque el consumidor va a sentir que estoy vendiéndole humo. Es decir, si yo no cumplo con lo que prometo, pues básicamente el posicionamiento no se va a dar nunca. El posicionamiento arranca a raíz de lo que la gente obtiene de mí, porque tú sabes que si la gente no me percibe correctamente, es muy fácil que 7 personas hablen mal de mí, ¿sí? Es a partir de ello. Entonces, depende mucho y mi recomendación aquí en este caso es cumple lo que ofreces. Y eso parte de dos vías. Número uno, que el vendedor hable con el operativo. Es decir, desde el área comercial necesitamos entender cómo funciona la operación de mi club para que cuando yo le ofrezca al prospecto, fácilmente no se sienta engañado. ¿Por qué? Porque los vendedores son muy hábiles y eso está muy bien. Pero existen diferentes tipos de habilidades y de conexiones que generan la conexión para que el cliente genere la venta en caliente, ¿sí? Se genere la venta. Y de acuerdo a ello, yo puedo generar una oferta como una promoción, puedo generarle algo de merchandising, puedo generarle una toalla, un shaker, un mes adicional, 2, 4. He visto clubes que ofrecen incluso en 12 meses más de regalo, que eso también es destruir valor y por supuesto es un tema muy complejo, hablando tanto contablemente como de cara a mercado. Sí, eso es otra conversación después porque no es un buen futuro a nivel financiero para ese gimnasio. Pero, eh, pero luego está el punto de ver que yo lo que ofrezco en el momento de la venta, en el momento de la oferta, de la entrega de lo que yo le estoy diciendo a ese prospecto, sea exactamente lo que el participante una vez me compró, encuentre el día de mañana en su experiencia y que no sea una cosa distinta. Allí empieza realmente el posicionamiento de la marca. Pues sí, 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 definitivamente. Yo creo que durante estas 3 semanas hemos hablado de temas parecidos y diferentes sobre el punto de vista de las personas, pero es que sí, es un trabajo que se tiene que buscar realizar progresivamente. O sea, el posicionar una marca no se va a dar en un mes, no se va a dar en dos, ni en seis, no sé. O sea, se va a dar en el tiempo que corresponde a cada marca, pero también en función al trabajo que vaya a realizar cada marca en que eso suceda. ¿Qué puede realizar para que las diferentes personas les guste permanecer
en la marca en la cual estarían entrenando, y por otro lado, pues lo recuerden con cierto afán, con cierto cariño hacia el lugar en donde están asistiendo. Es un trabajo, en definitiva, progresivo, pero es algo en lo que se tiene que trabajar. O sea, no es simplemente que las marcas abran, o un empresario, un inversionista, abra un negocio fitness y simplemente abre y cierra las puertas de su local. O sea, el gimnasio, los clubes deportivos, no son eso. O sea, no es un lugar, no es una bodega, no es una tienda que abro y cierro mi tienda en tal y tal horario y durante ese tiempo vendo productos o vendo un servicio, ¿no? O sea, el mundo del gimnasio es rico, es bonito, pero es complejo también a la vez. Y ojo, no quiero decir que sea difícil y hey, empresarios, emprendedores que me están escuchando, me corro y ya no lo abro. No, al contrario, yo creo que hay mucho por poder hacer en este mundo de gimnasios. Pero lo que sí es cierto es que tienes que tener una metodología de trabajo y pues también si es que tienes dudas o si es que tienes dificultades para poder hacerlo, recurre también a gente, a mentores, a gente con más experiencia que tú, para que pueda ayudarte a poder desarrollar todo este tema, porque al final de cuentas cada persona tiene que tener una función que realizar. Y hay una cuarta pregunta, ¿no es, Enrique? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debemos de hacer para que en cada área finalmente se cumplan las funciones? Esa operativa y esa funcionalidad de cada colaborador pueda cumplirse a cabalidad. Te regreso la pregunta. ¿Por qué existiría la posibilidad de que alguien no cumpla sus funciones? ¿Tienes algún ejemplo? Sí, yo siempre me he metido en la parte comercial. Al Por vendedor yo le ejemplo, digo, también quisiera preguntarle a quienes están viendo la presentación que nos dejen algún tipo de ejemplo para que podamos directamente asociarlo. sí, sí, claro. Yo, por ejemplo, yo te digo, en el área comercial, yo le digo al vendedor, mira, tú tienes que, empiezas tu día de trabajo, revisa la venta que se ha realizado en tu turno anterior, luego confirma tus citas, hazlo por llamada o hazlo por WhatsApp, ten la confirmación y luego empieza a gestionar nueva base de datos. O sea, le doy el ABC de lo que deben realizar en el día a día. Y lo que hacen es, primero llaman nueva base, luego confirman la cita, pero no con el método de confirmación de cita, sino simplemente como quieren, y las ventas no las miraron y no saben cuánto van en su avance. O sea, finalmente, yo le digo el ABC de lo que hay que hacer y hacen el DF, o sea, hacen cualquier cosa. Al entrenador le digo, tienes que sonreír, apréndete los nombres de las personas, trata a la persona por su nombre, mantén una actitud erguida, irradia salud, irradia positivismo, etcétera, etcétera, y no lo hacen. Personal de mantenimiento, que le digo, siempre saluda a las personas, sé cordial, entrégale las cosas, todo ello, y no, caras amargadas y todo ello, y se le Ya te entiendo, dice, ok. y cambian, y vuelven a cambiar, y así, y así, y así. Vale, de hecho, esto parte básicamente de los procesos de profesionalización y formalización de la industria. ¿Qué significa eso? Que nosotros como operadores o el administrador o el manager o el gerente, quien esté a la cabeza del proceso, necesita definir los procesos adecuados de cada una de las personas que operan el club. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que definir el manual de funciones o el MOF, ¿sí? Manual of Function, que cada persona tiene que tener de acuerdo a la posición en la que está. Por ejemplo, si el vendedor tiene que hacer un ABC, pues entonces el ABC, tú tienes número uno que hacerle el contrato a la persona, por un lado, donde yo en el contrato le digo, yo te estoy contratando para desarrollar estas tareas, ¿cierto? Pero por otro lado, en paralelo, tengo que hacerle firmar un documento que se llama el MOF, ¿sí? Su manual de funciones. Su manual de funciones tiene que tener definido, gol de Colombia debe ser. Su manual definido tiene que tener el qué, el cómo y el cuándo de cada una de las tareas, ¿sí? Que se tienen que desarrollar en su día a día. Por ejemplo, tú número uno, tienes que levantar la mirada y sonreír. Número dos, tienes que llegar y decirle a la persona buenos días, buenas tardes, buenas noches. Número tres, tengo que solicitarle básicamente su tarjeta de crédito o el efectivo. Número cuatro, paso a facturar. Número 5,
número 6, número 7. Cada uno de esos pasos donde quizás alguien que esté escuchando me pueda decir, pero Enrique, son vendedores o son entrenadores o son de limpieza, saben lo que tienen que hacer. Pues realmente no, porque una de las cosas más críticas que tenemos en el quehacer y en el día a día que se enfrentan o que nos enfrentamos tanto jefes como administradores como personal medio y alto de las compañías es que damos por hecho muchas cosas, entre ellas hacer suposiciones, dejar por sentado las cosas, hace que realmente no avancemos en los procesos y que al tratar con personas adultas, las relaciones no avancen y que en función a ello, pues realmente no haya un buen cierre. Doy un ejemplo. Yo quizá, por ejemplo, puedo decir, es que la persona vendedora sabe cómo tiene que vender porque para eso la contraté, pero realmente no, porque es que yo tengo una expectativa de cómo tiene que vender, yo tengo una expectativa que tiene que hacer determinado número de llamadas, pero realmente esa persona está acostumbrada a que tiene que hacer solamente la mitad. Ah, ok, ¿y quién tiene la razón? No lo sé, porque yo te contraté para que vendieras. Ah, ok, pero no me dijiste que tenía que llamar a tantas personas. Pero estoy trayéndote ventas. Ah, pero no son las ventas que yo espero. Ah, pero, ¿sí? Entonces, en función a ello, es importante definir claramente cuáles son las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de satisfacción que tengo yo como cliente de esa persona? Hay una cosa que nosotros en Bodytech practicamos que se llama la gerencia por compromisos. La gerencia por compromisos de equipo habla de un cliente y un ejecutor. Un cliente tiene que definir claramente cuáles son las condiciones de satisfacción de tiempo, lugar, hora y fecha para ese pedido que se está realizando, donde por ejemplo yo puedo decir que quiero un café en una taza blanca a las 3 de la tarde el día de hoy y tiene que estar caliente porque pues, si no, no es. Y las posibles respuestas son sí, no o negociemos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir sí, acepto el pedido, puedo decir no, sí, pero, puedo decir sí, pero si me das la plata para traer el café, ¿sí? O puedo decir no, o puedo anunciar un quiebre, puedo decir, mira, definitivamente no te puedo traer el café en una taza blanca, te lo puedo traer en una taza negra, ¿sí? O te puedo decir definitivamente no y negociemos o renegociamos. Y entonces el café no puede ser para hoy a las 3, sino que tiene que ser para mañana a las 5. Y yo como cliente tengo que hacerle seguimiento al pedido, porque no me puedo desligar del pedido. Entonces yo tengo que decir, ven, ¿cómo vas con el café? Te acompaño, y este es un ejemplo solamente. Entonces al llevándolo al campo del vendedor es, ok, yo quiero que tú hagas determinado número de llamadas. Ven, ¿y cómo estás haciendo la llamada? Y yo tengo que escuchar cómo la haces. Y tengo que darte feedback, ¿sí? Y entonces yo te digo, debes mejorar en este punto y ahora repite conmigo, ahora hazme demuéstrame de cómo lo realizas. No, así no es, repites hasta que lo haga como tú esperas que lo haga, ¿sí? Y posteriormente a ello ya te dejo porque tú me tienes que firmar por escrito que eso realmente es lo que entendiste, lo que aprendiste, porque yo ya te lo enseñé. Pero si yo no te enseñé, no puedo ser responsable en que esa persona traiga los resultados por los cuales yo la contraté, porque realmente si no, estoy suponiendo. Y suponer es un espacio que nos deja con muchos vacíos, ¿sí? Es que le he dado justo al clavo de lo que también muchas veces mencionan, ¿verdad? La suposición en este rubro y para todas las áreas no te sirve. O sea, documenta todo. Y si haces algún cambio, vuelve a documentar. O sea, si haces alguna mejora, vuelve a escribirlo. Porque es cierto, igual también, aunque el manual de funciones, el manual de operativa, los flujos de atención, todas esas cosas tienen que estar estructuradas y planificadas. Pero aunque lo estén, en el camino pueden irse mejorando, pueden irse modificando algunas cosas en aras a alguna implementación o a lo que fuera que pueda existir. Pero documentalo. Que exista una documentación en donde, como yo siempre menciono en los lugares, ¿no? Si llega una persona nueva a poder trabajar contigo, dale su manera de trabajo. Mira, yo en algún tiempo, por ejemplo, Enrique, te comento,
Yo he trabajado de muy joven para contact centers, para call centers. Y pues en ellos tienen toda esa metodología donde agarran y te daban una semana de capacitación, el área de inducción, luego pasabas 2 o 3 días de inducción para ver si te adaptaste a la teoría en la práctica. Y después de eso, recién te hacían firmar contrato. O sea, pasabas como 10 días para recién poder firmar un contrato. Y es muy normal en este mundo de contact center. Hoy en día no sé si será de la misma forma, pero en ese entonces lo era. Te hablo de 18 años atrás, más o menos. Este, pero el tema es de que va basado justamente en esta teoría y es cierto. El área de ventas tiene que saber en papel, en documento, cómo poder realizar sus funciones, cómo tener las técnicas de poder hacerlo. O sea, porque yo no le voy a decir a alguien, pero ¿por qué no le dijiste esto al cliente que te estaba dando esta objeción? Y no sé, y se quedan pues, es que no sé. O, Claro, o, y o ahí van levanta la a mano. reaccionar en su experiencia, ¿no? Levanta la mano y es que allí es importante generar, como te decía anteriormente, los procesos de formación constante, continuo. ¿Por qué? Porque es que es muy fácil pretender o suponer, y lo digo porque he visto diferentes casos y esto nos pasa más en los nuevos jefes, ¿sí? Los nuevos jefes son como los nuevos ricos. Es una cosa así muy similar. Yo hago la analogía porque eso es como el mismo que cuando tienes plata y nunca has tenido plata. Y ese caso, ¿qué pasa? Hago esa analogía, ¿por qué? Porque es que un nuevo jefe o un nuevo rico lo que hace es irse a tirar toda la plata, porque la educación financiera normalmente, pues hombre, es muy complicado y uno no la sabe manejar y se gastó toda la plata, me gasté la lotería y se me acabó la plata. ¿Sí? En el caso del jefe nuevo, es un tema que normalmente y usualmente, si no ha llevado el proceso correcto de formación o empoderamiento, es donde fácilmente puede llegar a hacer que la persona que está subalterna ahora, o que antes era quizá un par, o llegó a una compañía nueva, pues realmente le voy a hacer la vida imposible, o que si yo ascendí de una posición similar dentro de los pares, yo asuma que como yo sabía hacer mis cosas y por eso estoy ahora en mi posición nueva más alta, como yo sé hacer mis cosas, entonces los demás también deben saber lo que tienen que hacer. Y entonces se olvidan de estas normas básicas, de formar al personal continuamente. ¿Por qué? Porque es que yo hacía mis cosas cuando era entrenador y ahora que soy gerente, pues entonces ya deberían saberlo. Yo era así. No, es que yo sabía hacer mis llamadas cuando era vendedor y no tenía que tener a un gerente encima, a un jefe encima. Y son diferentes tipos de respuestas que he ido escuchando siempre y yo regreso al punto de no es válido. ¿Por qué? Porque estás suponiendo que los comportamientos son iguales. Y vamos a un punto clave, que son los hábitos y los comportamientos de las personas. ¿Y qué quiere decir ello? Que los comportamientos de todos los individuos no son exactamente iguales, porque si no sería el país de las maravillas. ¿Sí? No todos los vendedores van a ser iguales, no todos los jefes son iguales, no todos gerenciamos de la misma forma. Y de acuerdo a ello, es muy importante que recordemos el hacer la educación continua, el aclarar por qué te estoy contratando, el aclarar cuáles son las funciones, cómo lo tienes que hacer y cuáles son las condiciones de satisfacción de tu organización, de tu gimnasio, restaurante, hotel, lo que tú quieras, ¿sí? Para que ese colaborador realmente entienda que está siendo medido, evaluado y remunerado por esas funciones, ¿sí? Y ojo, no se vale, ahí sí no se vale, es pedirle cosas distintas o extras a las que, salvo sea una cosa realmente, pucha, una cosa extra que pasó en ese día, que tuve que pedirte una cosa distinta, pero realmente no se vale pedirle a las personas cosas extra a su, no, hablo del ejemplo, no sé, del horario, de las tareas, cuando realmente las contraté por otra función. Entonces, también hay que ser responsable en eso. Es muy importante ser responsable. Enrique, y una pregunta, ¿qué tipo de política aplican para la sanción del incumplimiento de funciones? Depende del tipo. Tenemos que definir, hay definiciones. Por ejemplo, hay un tipo de
sanciones, nosotros tenemos una cosa que se llama el reglamento interno de trabajo. Y eso como decía hace un momento, hace parte de esa definición de políticas y procesos que tienen que venir desde el back, o desde el CEO, o desde el gerente, o desde el manager, donde defina con su área de bienestar o de talento humano cuáles son esas políticas, procesos y funciones que van a manejar su compañía y su cultura organizacional. Dentro del reglamento interno de trabajo que existen los derechos y los deberes de los colaboradores y los deberes y derechos de la compañía o la organización. Dentro de eso existen las sanciones, esas infracciones, y existen algunas que son de tipo leve, otras que son de tipo grave. Y esas de tipo leve son aquellas que, de acuerdo a los procesos, por el nivel de gravedad, que son más bien suaves, pues ameritan una conversación, o ameritan un llamado de atención por escrito, o ameritan una amonestación o una suspensión. Y en el caso grave, pues lo más crítico, pues serán suspensiones más extendidas, hasta incluso el retiro de la organización. Por supuesto, todo se hace con conversaciones de manera alturada, de frente, sin triangular, donde tiene que estar presente el colaborador y tiene que estar presente el jefe inmediato, supervisor directo inmediato. ¿Por qué? Porque claramente ese supervisor es el responsable de esa persona que está allí, ¿sí? Y algo que sí es clave y que es fundamental para cualquier negocio, y que eso siempre lo digo para tanto jefes nuevos como antiguos, es las faltas éticas no se perdonan, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Las faltas éticas como los robos, las faltas éticas como faltas a la confianza, las faltas éticas, etcétera, cualquiera de ellas, no se perdonan porque son afectas a los valores. Y los valores de persona no es algo que tú puedas perdonar dentro de tu compañía. ¿Por qué? Porque básicamente son cosas que dentro de un pool de personas contaminan al resto de personas y no son tipo de personal que tú puedas mantener o que tú quieras mantener, o que dentro de las buenas costumbres tú deberías conservar, ¿sí? Si es que quieres construir para bien. Ahora bien, existen tipos de compañías, y por supuesto, que también este punto no les va a afectar o no lo priman, ¿sí? Por supuesto que no es importante en algunos escenarios, pero para nosotros es fundamental, ¿sí? Las buenas costumbres, los valores son importantísimos, y por supuesto, ser impecable con sus palabras, hacer siempre lo correcto es parte del ADN de Bodytech. ¿Sí? Sí, perdón, para mí, apagué mi audio por una cosita acá interna en casa, pero Tranquilo. he estado ahí atento. Pues sí, en verdad, y es que eso es un tema bastante delicado, ¿no? Uno, la parte de valores, pero dos, también fuera de ello, esas cosas puntuales del día a día, ¿no? A veces, jefe. A veces este tema de que los colaboradores no sepan justamente lo que tienen que hacer, ¿cómo yo los sanciono? O sea, si yo no les pongo las reglas en el inicio, ¿en base a qué también los sanciono? Exacto, Entonces, exacto. Así es. y claramente tienen que saber también cuáles son los niveles de sanciones. O sea, qué cosa es una llamada de atención verbal, escrita, memorándum, se me fue ahorita la palabra, bueno, pero cuando le das una suspensión, no sé, y diversas acciones, ¿no? Enrique, tienes a todo tu personal conectado acá. Sí, de hecho, Carol, que está en Trujillo, Jorge Fernando, que ahora vive en Hong Kong, de pronto está por aquí Laura, que está en Colombia, Lisette está en Lima, David está en Lima, Alexandra está aquí en Lima también, Andrés, Cali, Carlos, Porras es Augusto, Jorge David también, Rubén Darío Lerna, Luis Escate también trabajó con nosotros, Katy, que es la hermana de mi mejor amigo fallecido, que la estimo un montón, Isa, que es la mamá de mi hijada. Ay, mira, qué lindo, Saludos a qué todos, lindo. un abrazo grande. No, Un igual, abrazo grande también igual. hasta Hong Kong. Wow, Que no wow, sí, o mira, sea, que hasta hasta Hong Kong Hong Kong. abarca a todos.
¿Qué hora? Y está conectado, ¿no? Porque ¿qué hora es ahorita en Hong Kong? ¿Cuánto Son habrá? las ¿12? 9 de la noche, o sea que deben ser las 10 de la mañana aproximadamente. Ahí Fernando nos confirma. Creo yo que son como las 10 de la mañana, si mal no estoy. Ah, bueno, no, sí. Sí, una Pues cosa sí, así. bueno, yo creo, quiero y espero, pues en verdad, de que muchas de las personas que se han conectado o los que van a ver la transmisión posterior a ello, pues podamos ver que sobre estos 4 puntos de tener estrategias comerciales bien establecidas, que nos... Ah, mira, 9:53 de la mañana. ¿Hasta qué hora es? Por eso, También... las 10. Son Ah, las nos 9, o sea, llevamos... las No, nos 10 de la llevamos mañana. 12 horas. Claro, Sí, nos llevamos 12 horas. Allá, bueno, allá nos 13. llevan. 13. No, 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 no. Ahorita son 9 y allá también 9:53, 12 horas. Aquí son las ocho Ah, cincuenta y no, tres. 8:53, claro, Por tienes razón, nos eso. llevan 13 horas. Tienes razón, tienes razón. Y mira, siguiendo el ejemplo acá, ah, bueno, qué bueno, qué bueno, Muy qué bien. bonito. Esos 4 pilares, ¿no? Que he querido conversar hoy día contigo, con Enrique, ¿no? El tener potente nuestras áreas comerciales con metodologías y formas de trabajo claras y específicas. Y a esto yo también le sumo un tema que creo que no lo vimos ahorita durante la charla, que tienen también que tener claro el plan de comisiones o en base a qué van a ganar también dinero. O sea, el área de venta definitivamente tiene que tener 100% claro cómo va a rentabilizar su trabajo. Entonces, Pero yo eso trabajo aplica en un área para comercial. todos. O sea, es que eso aplica no solamente para el vendedor. Es muy importante que, como te decía, cuáles son las condiciones de satisfacción de cliente y ejecutor, es lo que te mencionaba antes. Pero este tema de cliente y ejecutor cambia por roles. ¿Qué significa eso? Que hoy en día yo soy quien te está contratando. Yo estoy contratando a Luis. Entonces yo, Luis, te tengo que decir, mira, Luis, yo te estoy contratando para que desarrolles A tarea, B tarea, C tarea, D tarea. ¿Sí? Yo soy tu cliente y tú eres mi ejecutor porque tú vas a hacer estas funciones, ¿cierto? O sea, y tú me dices, sí, Enrique, ok, listo. ¿Cómo es que me vas a pagar? Yo me vuelvo ahora el ejecutor y tú eres el cliente. Ah, sí, Luis. Mira, yo como ejecutor te voy a ofrecer esto y mi trabajo es cómo entregarte y en qué condiciones y en qué fechas de remuneración. ¿Qué significa eso? Yo como ejecutor tengo que garantizar que te pague en fecha, tengo que garantizar que te pague lo que te ofrecí con las condiciones que te ofrecí y no que, por ejemplo, al día de mañana yo tenga que renegociar esos sueldos, esa remuneración o esas condiciones de satisfacción por las que tú viniste en su primer momento. Entonces, en este cambio de rol, yo tengo la responsabilidad también de cumplirte como un ejecutor para cumplir las condiciones de satisfacción de mi cliente, que en este caso es mi colaborador. Entonces, eh, aplica para todos los cargos, ¿sí? Por eso te decía, no solamente para el vendedor tiene que tener claro su remuneración desde el salario básico hasta el variable, por supuesto, pero el entrenador también, el de la recepción también, el de limpieza también, el profesor de las clases grupales también, el que me alquila el gimnasio también, o el restaurante, o lo que tú quieras. Entonces, son conversaciones adultas donde tienen que quedar claras cuáles son las condiciones de satisfacción para ambos direcciones. Sí, 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 tienes absolutamente toda la razón. El tener claro la estrategia y el plan de trabajo que voy a realizar para poder tener bien posicionada mi marca en el mediano o largo plazo es una tarea que se tiene que planificar. Es más, tú empezaste la conversación diciendo de que ahorita estaba sentado en un hotel, en el Pullman creo, y haciendo la planificación 2024. Entonces, a la gente que está acá, administradores o líderes de gimnasio, ¿están viendo ya el 2024 o están pensando solamente en el Black Friday del próximo viernes o en el fin de Te puedo mes del mencionar 29 y que 30? estoy viendo 2024 y 2025, por No, si no, acaso. Enrique, no, ya no, pero está Es decir, aburrido. cuando tú armas el ejercicio, y es una recomendación que les doy, por eso cuando hablaba del ejemplo de es muy complejo ver que existen algunos estrategias que dicen en el corto plazo necesito la plata para allá, entonces voy a ofrecerle a la gente que venga a comprarme por un plan que te va a dar 12 meses y te voy a regalar 12 meses más. Es decir, me compras 24 meses
y te doy 12 meses gratis, ¿sí? Sostenible no lo es. Por eso tienes que ver a nivel contable, digamos que un poco para hablar un poco de matemáticas y un poco mi espacio, mi campo, es que si yo tomo una venta de un año, vemos que normalmente nosotros vendemos planes de año, en el gimnasio se venden planes de año, planes de meses y demás, y yo contablemente, pues tengo que reconocer en la contabilidad mensualmente una decimosegunda parte o una doceava parte de ese valor del año en el mes a mes, ¿sí? Y eso me tiene que durar, yo quiero una cuenta por pagar con mi cliente, porque si el cliente al mes número 6 se decide retirar, pues yo tengo la obligación de devolverle los 6 meses que le restan de su membresía. Luego, que si yo le estoy ofreciendo 6 meses de ingreso, más otros, 12 meses que le vendí, más otros 12 meses de regalo, pues contablemente el ingreso, el ticket promedio que yo estoy dándole a la persona con mis costos, pues es un tema que no es sostenible a nivel financiero. Por eso te digo que la planificación hoy en día que revisamos es incluso hasta un par de años más adelante. Entonces, mi invitación es, la planificación es fundamental. Esa planeación es importantísima realizarla con todos los equipos, no solamente trabajo del CEO, del manager o del administrador o del gerente técnico, del gerente de administración y demás, no, es un tema de todos, porque al final la organización es de todos los responsables, las cabezas, ¿sí? Es un tema importante para trabajar en equipo. Sí, correcto. Y con ello, pues también, en definitiva, el poder apostar por los liderazgos. O sea, tomando un ejemplo de alguien que había comentado sobre las líneas de carrera, de repente, pues claramente o estructuralmente a veces no hay líneas de carrera en donde alguien pasa de uno a otro cargo, pero sin embargo yo sí he puesto en poder pensar en las líneas de liderazgo, ¿no? De siempre por áreas poder generar ciertos liderazgos donde podamos formar y desarrollar y tener un cierto soporte en donde podamos delegar ciertas funciones, más no responsabilidades, pero que nos ayude a poder apalancar un crecimiento también. Y te lo hablo no como cadenas de gimnasios, sino pues a veces también en el gimnasio donde tienes recepción ventas y tienes solamente 2 colaboradores por turno y manejas un entrenador a veces o 2 entrenadores nada más, y a veces el dueño termina siendo también el de mantenimiento, ventas y hacen todas las funciones, pues en el camino debemos de pensar y planificar que lo formal o el poder hacer todo lo más con mayores procedimientos en el camino va a generar el crecimiento de la empresa. O sea, en definitiva, hoy estoy así. Planifica cómo quieres estar de acá a 3 meses, 6 meses, un año, 10 años. O sea, pero sí es cierto, es una planificación. Normalmente cuando yo llego a poder asesorar, a poder gestionar uno de los gimnasios con los que yo trabajo, normalmente hago esa pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tú quieres llegar a hacer? No, yo quiero pagar las deudas de lo que he sacado de las máquinas, de aquí, de acá, de allá, no sé. Muchas veces me hablan de deudas. Pero yo normalmente les digo, ¿quieres abrir un segundo local? ¿Quieres crecer en este local? ¿Estás pensando en poder de esto hacer otro rubro de negocios? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y es que a veces las empresas no se plantean objetivos o metas que cumplir. Y en base a ello, a veces, ¿hacia dónde avanzo si no sé a dónde quiero llegar? Y es parte de este trabajo en el cual las empresas un poquito tienen que buscar ese formalismo, ¿no? El poder formalizar. Y es por ello que justamente me reúno con personas como tú, Enrique, con esta experiencia tan amplia de liderar hoy en día una marca tan potente en la industria, en donde nos puedas dar justamente alguna de esas semillitas o pildoritas en el cual nos sirvan para poder crecer en este trabajo. Nuevamente, Enrique, agradezco por tu tiempo, por haber compartido con nosotros estos conocimientos en base a tu experiencia de trabajo. Y haznos nuevamente la invitación. Este sábado tengo entendido que pues vas a estar en Mercado Fitness ahí exponiendo. Por supuesto. Pues mira, muchísimas gracias Luis por la invitación. De hecho, pues para cerrar, gracias también a quienes estuvieron conectados y quienes puedan ver la conversación pues más adelante.